B. ¿Cómo se ha formado el Nuevo Testamento? Esta es la segunda parte del capítulo 5 de la Biblia como palabra de Dios. Capítulo 5 llamado La Biblia es la memoria escrita del pueblo de Dios, la formación del libro. Después de un largo silencio, finalmente la palabra de Dios descendió sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3:2. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Lucas 3:3-6. Para dar testimonio de la palabra de Dios que se ha hecho carne en Jesús de Nazaret. Juan 1:6-8, 15:19-34. Estamos en los años 28 al 30 aproximadamente de la era cristiana. Jesús de Nazaret. Primero, el nuevo rabí de Nazaret, una vez recibido el bautismo de manos de Juan, da comienzo a su ministerio de Mesías Salvador. Actúa y habla. Sus palabras y los milagros que realizan impresionan a la multitud y a los jefes de los judíos. Obraba y hablaba con una autoridad. Cifra Marcos 1 del 22 y el 27, 2:12. O sea, aparte. Jamás conocida por un profeta. En un profeta. Perdona a los pecadores, a todos sin distinción. Y plantea a las gentes cuestiones más graves acerca de las relaciones con Dios y con los hermanos. Abre el corazón a sus discípulos, llamados por Él para que le sigan a la novedad de su persona, y compromete sus vidas en la construcción del reino de Dios. Había comenzado diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El reino de Dios es dos cosas al mismo tiempo. Presencia de Dios como acción salvífica en la historia presente, o sea, la soberanía de Dios, y también estado final escatológico que pondrá fin al viejo mundo dominado por el pecado y por la muerte, y que inaugurará el mundo nuevo de la resurrección universal, incluso cósmica, o sea, el reino de Dios. La soberanía de Dios es para el presente, convoca y compromete en el presente. Se acoge mediante la fe, se libera del mal y libera para el bien. El reino de Dios, juicio final, parucía del Señor, nueva creación, es para el futuro, es adventus. No puede decirse, con todo, que exista una total discontinuidad. Aquello que en el mundo futuro será plenamente visible y transparente está ya actuando aquí abajo, aunque de una manera oculta. Para eso hay que ver las parábolas. Jesús de Nazaret no se limita a contarnos las parábolas del reino. Toda su persona y su vida constituyen por sí mismas una desconcertante parábola del reino. El reino de Dios ya está en medio de vosotros. Lucas 17:21. Toda su vida está marcada de forma repentina y coherente por el efecto de choque, como se ve en Marcos 2, del 1 al 3 y el 6. Son 5 historias preocupantes que obligan a los testigos presentes a tomar posición. El perdón de los pecados al paralítico, la comida con los pecadores y los publicanos, la defensa de los discípulos que no ayunan y acogen espigas durante el descanso sabático, una curación del día sábado. La conclusión de estos 5 pasajes anticipa lo que va a ser el fin. Y los fariseos salieron de repente con los herodianos y celebraron consejo contra él para hacerle morir. Marcos 3, versículo 6. Sobre todo de él, el profeta, ciertamente que el mundo no era digno. Cifra Hebreos 11:38. La fe cristiana es también adhesión no fácil a la manera imprevisible, escandalosa para los hombres, de inaugurar el reino por parte de Jesús. Jesús debía morir, rechazado y crucificado por los dirigentes del pueblo, como él mismo lo había anunciado. Cifra Marcos 8 del 31 al 33 y el 9 del 30 al 32. Pero había dicho además que después de 3 días resucitaría de entre los muertos. Su resurrección confirmó definitivamente a los ojos de sus discípulos la verdad de las palabras de Jesús y de toda su misión, como enviado de Dios y Mesías de Israel, y como el Señor vivo. Los discípulos, reconfortados con las apariciones de Jesús resucitado e iluminados por el Espíritu Santo en Pentecostés, proclaman ahora con abierta franqueza su fe. Jesús no es solamente el Cristo, es decir, el Mesías, sino que es el Señor y Salvador único, el Hijo de Dios hecho hombre. Muchos de entre los judíos creyeron en Jesucristo y la iglesia se desarrolló rápidamente, pero la mayor parte rechazaron a Jesús y a la iglesia naciente.
El apóstol San Pablo, también el israelita, llamado por Cristo para llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Palestina a los centros más importantes del mundo greco-romano, dio al rechazo de Israel el nombre de misterio. Romanos 11:25. Aún esto constituye un misterioso plan divino de salvación universal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.